Un buen día a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 23 de abril del 2025. El día de hoy tenemos un foro que requiere el análisis de varios expertos sobre el tema, foro titulado Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han unido a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan aquí en la sede del instituto. Para comenzar, quiero indicar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar el foro Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia, quiero invitar al señor Marcos Antonio Ramos para dar la bienvenida a este foro. El doctor Marco Antonio Ramos es historiador y teólogo de origen cubano, clérigo protestante y se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur de Miami. Es miembro del Consejo de Administración del Baptist Health South Florida e investigador asociado principal del Instituto de Estudios Cubanos. Durante su carrera académica ha impartido docencia en 6 universidades y seminarios teológicos. Además es autor de 17 libros y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Es un alto honor poder dar la bienvenida o sumarme a la bienvenida que Francisco Endara, nuestro moderador, ha hecho. Porque cuando leemos la lista de los expositores, nos damos cuenta que vamos a estar en un ambiente de conocimiento, de análisis, de reflexión, y todo eso ante la gran realidad del uso del crimen contra la democracia, que aun cuando puede trazarse una larga historia con otros nombres, otras definiciones, otros entornos, en nuestro tiempo esto se ha convertido en algo sumamente visible. Es decir, es evidente que la guerra híbrida, como le estamos llamando, es una de las realidades de nuestro tiempo. Y por lo tanto, cuando vamos a escuchar a expositores como Beatriz Rangel, Francisco Santos, mi maestro Ricardo Israel, Ileana Labastida, Pablo Enrique Araujo, Luis Galeano y nuestro orador principal, Carlos Alonso Lucio, nosotros nos damos cuenta, y eso nos será mucho más evidente con las conclusiones de nuestro director ejecutivo Sánchez Berzaín, nosotros nos damos cuenta de que nos vamos a beneficiar de tal manera que a partir de ahora nuestro conocimiento podrá ir en muchas direcciones, de tal manera que podamos contribuir en nuestros modestos esfuerzos, los esfuerzos de cada uno de nosotros, a enfrentar esta situación que, como tantas otras, y agravadas con la crisis de las falsas democracias, del socialismo del siglo XXI y todo lo demás, pues nos afecta profundamente a todos los que estamos realmente comprometidos con la causa de la democracia y de la libertad. Así que les saludo y reconozco la autoridad de nuestros expositores. Damos las gracias a Marcos Antonio Ramos por su introducción. A continuación, seguimos en el foro Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia. Quiero dar la palabra al señor Carlos Alonso Lucio, que será nuestro keynote speaker el día de hoy. Solo quiero recordar a los expositores y al keynote speaker que tiene 10 minutos, señor Carlos Alonso Lucio, para su exposición, y cada expositor tendrá 5 minutos para su exposición. El señor Carlos Alonso Lucio fue integrante de la guerrilla M-19. Además es un reconocido político, empresario agrícola, ganadero y escritor colombiano. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá, además de senador de la República de Colombia, y desde hace varios años es pastor de una congregación cristiana.
Hoy en día es un defensor de la libertad y la democracia a quien damos la bienvenida. Bienvenido, señor Lucio. Su micrófono, por favor, si puede encender su micrófono. Gracias. Muy buenos días. Les comienzo por saludarlos y por agradecerles de nuevo esta invitación. Una pequeña rectificación a la presentación que acaban de hacerme. Yo no soy pastor cristiano. Se especuló, varios medios de comunicación lo dijeron hace un tiempo, sí soy cristiano, pero nunca he ejercido como pastor ni he tenido responsabilidades o he adelantado una vida, digamos, de liderazgo de orden religioso. Respeto mucho, obviamente, a los pastores y respeto a los sacerdotes, mas no he sido ni soy pastor. Esa es, digamos, como una anotación a la presentación muy amable que me hicieron. El tema de hoy, para entrar ya en materia, es un tema, a mi juicio, de la primerísima importancia, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Dado a la, digamos, la brevedad de los 10 minutos de la exposición, yo quisiera entrar a una tesis más allá de la puntualización del significado de las guerras híbridas como metodología o como estrategia de muchos regímenes, sobre todo, más allá, es decir, tanto de regímenes marxistas, de los pocos que quedan, pero sobre todo del crimen organizado como estrategia y metodología de penetración política. Pero yo quiero partir por eso más allá de la puntualización de la guerra híbrida como estrategia, de entrada en el crimen organizado, porque de alguna manera lo que estamos dándonos cuenta es de que las guerras híbridas de alguna manera están apareciendo como las estrategias utilizadas por el crimen organizado para incidir políticamente. Podríamos decir que las guerras híbridas son la estrategia del crimen organizado que ha logrado empotrarse en la política para adelantar estrategias políticas y de poder político. Comienzo, digamos, con una primera sentencia, y es que muchos analistas con los cuales yo coincido, consideramos que hoy el crimen organizado es la primera amenaza a las democracias en el mundo. De hecho, cuando vamos a las librerías hoy, encontramos que existen anaqueles enteros de libros que hablan de por qué la crisis de la democracia, sobrevivirá la democracia, a qué se debe la disminución de las democracias en el mundo, la preocupación por la subsistencia misma de los regímenes democráticos. Pues bien, estamos hablando de que, a nuestro juicio, la primera amenaza de esa democracia, la primera respuesta que podríamos darle a esa preocupación urgente por la vida de las democracias es el crimen organizado. Y partamos de una reflexión, y es que el crimen organizado ha vivido lo que podríamos denominar una explosión de poder y de riqueza, como nunca antes en la historia se había visto en ningún tipo de ilegalidad. Una de las características que podríamos denominar de la globalización o de los tiempos presentes o de las nuevas tecnologías o de mil circunstancias que pudiéramos traer a cuento en el presente, es que las organizaciones ilegales, la ilegalidad, el crimen, cuentan hoy, para empezar, con unas cantidades de dinero exorbitantes. Como repito, incomparables con lo que hubiera podido denominarse en el siglo XX a principios o y de ahí para atrás en la historia, con la riqueza o la fortuna que una banda ilegal hubiera podido tener en cualquier momento de la historia. En segundo lugar, esas
cifras inimaginables de dinero que maneja el crimen han conducido a la exacerbación de una de las principales armas que utilizan el crimen organizado para efectos de sus planes, de sus intereses, cuál es la corrupción. Entonces, hablemos de dos elementos: las cifras inimaginables de dineros con que cuentan, y segundo, lo que les ha permitido eso en el adiestramiento de un arma peligrosísima para sus fines, cuál es la corrupción. Y tercero, la corrupción, ¿a quién? La corrupción a la sociedad, claro que sí, a sectores de la sociedad, claro que sí, pero muy puntualmente al Estado y al poder político. Es decir, la corrupción que al principio se vio como la corrupción de casos a organismos de seguridad del Estado, a elementos de la policía, a elementos de las Fuerzas Armadas, a organismos de inteligencia, y que poco a poco, por su cuantía, fue mutando además hacia la corrupción del poder político, de partidos políticos, de poder político. Porque además esas cuantías inimaginables fueron convirtiéndose ya no solamente en el botín de una banda criminal, sino en unas cifras que impactaban de tal suerte la economía. Cuando el crimen comienza a formar parte de la economía, cuando el crimen comienza a formar parte de la economía, porque la magnitud de sus recursos impacta, impregna, irradia la economía, entonces también se convierte en un problema social, porque la economía supone una base social de esa economía. Es decir, cuando además de puntualmente la actividad criminal penetra sectores económicos que tienen una base social. Una cosa es una banda criminal y otra cosa es una organización criminal que dirige una economía ilegal que tiene en sus bases, para poner un ejemplo del narcotráfico concretamente, miles y decenas de miles y centenares de miles de personas, por ejemplo, atendiendo una de las partes de su actividad criminal, como son los cultivos ilícitos, para poner un ejemplo. Es allí donde, para empezar, la actividad criminal obviamente rebasa los límites del Código Penal y empieza, repito, a formar parte también de la órbita de lo social y, si se quiere, obviamente de la sociología, por ejemplo. Y en ese ritmo de crecimiento llega un momento, al ser economía y a defender unos intereses específicos y al tener una magnitud de impacto económico y obviamente social, a tener entonces la realidad de una expresión política y mucho más concretamente un impacto de poder político. Hay casos concretos. Yo diría que el caso, a ver, en Colombia, la presencia y la incidencia de los dineros del narcotráfico viene teniendo impacto en la política desde hace décadas. Existen realidades concretas, históricas, de financiaciones de campañas electorales, de casos, digamos, de relación de dineros del narcotráfico con la política en distintas regiones del país y a nivel nacional desde hace muchas décadas. Podríamos decir que desde hace más de 4 décadas. Pero existe, digamos, el caso de mayor desarrollo, a mi juicio, en términos de la región, de esto que estamos hablando, que es el caso venezolano, a donde ya no estamos hablando de una relación entre la política y el narcotráfico, sino donde efectivamente ya ocupan el poder las organizaciones del crimen, concretamente. Es decir, donde ya el crimen organizado se toma el poder en una larga trayectoria que obviamente tendríamos que contar con mucho más tiempo para hacerlo. Pero ahí hay un hecho concreto. El caso de la incidencia del crimen, de las organizaciones criminales en México es impresionante. La crisis que ha provocado política y que le está viviendo en Ecuador
pues ya es una alerta inmensa. La realidad en Bolivia, la realidad del crecimiento del crimen organizado en Brasil, en Argentina, en general en Centroamérica, en general en América Latina. Pero repito, este es un tema que supera la realidad latinoamericana, frente a lo cual tenemos que profundizar muchísimo más la reflexión y que atañe a la política mundial, entre otras cosas, porque, y esta es la reflexión para terminar, porque quiero ser muy respetuoso con el tiempo, es imprescindible que reflexionemos mucho sobre lo que podríamos denominar una nueva geometría, una nueva definición de los alcances de ese crimen organizado y de sus consecuencias para el mundo. Me explico mejor. Es necesario volver a determinar los límites de cuando el crimen organizado es crimen organizado o de cuando es, por ejemplo, parte de la economía capitalista o cuando es parte de la actividad política democrática. Por ejemplo, cuando empresas de producción de armamento inciden en la generación de guerras a fin de aumentar su mercado y sus ventas, esas empresas productoras de armamento, que obviamente se lucran de esas guerras, cuando inciden en la generación de esas guerras, cuando inciden en la decisión política de hacer esas guerras, esas empresas entonces siguen formando parte de la órbita de lo que podríamos denominar el mundo empresarial, o empiezan ya entonces por sus consecuencias a poder formar parte del crimen organizado. Lo digo muy puntualmente porque, por ejemplo, el beneficio económico que han tenido las empresas armamentistas a propósito, por ejemplo, de todo lo que se ha desencadenado desde la guerra de Ucrania es impresionante. Y lo cierto es que uno, con toda la legitimidad y con múltiples argumentos, podría preguntarse, ese gobierno del señor Putin, ¿qué tanto forma parte de la órbita propiamente de la política y qué tanto nexo tiene con la órbita del crimen organizado internacional, mundial? Y tenemos que volver también a plantearnos la geometría, por ejemplo, de dónde está el límite entre la actividad política y el crimen organizado, a propósito, por ejemplo, de la multiplicación de la corrupción política. Cuando esa corrupción política termina, por ejemplo, atendiendo a decisiones políticas a propósito, por ejemplo, de intereses del crimen organizado, podemos dejar eso sencillamente en la categoría de lo que tradicionalmente llamamos corrupción política. Son estas preguntas que yo creo que tenemos que hacernos en América Latina. Precisamente, yo escribí la semana pasada un artículo en la que me parecía, en la que afirmo que me parece, por ejemplo, que decisiones de orden política tomadas desde jefes de Estado, como por ejemplo la de desconocer el triunfo del presidente Noboa en Ecuador, por parte de gobiernos como el de México, como el de Colombia, obviamente como el de Venezuela, no tendrá que ver, por ejemplo, con la protección de intereses de crimen organizado expresados políticamente a propósito de sus intereses políticos y del poder político que han acumulado. Creo que, obviamente, en el mundo, como lo he planteado, y muy puntualmente en América Latina, el gran enemigo de la democracia es entonces el crimen organizado, que además utiliza una estrategia de guerra híbrida como forma de la expresión de su poder político acumulado. Muchísimas gracias. Damos las gracias al señor Alonso Lucio por su exposición. Continuamos en el foro Guerra Híbrida, uso del crimen contra la democracia. A continuación tenemos una serie de expertos, analistas que nos continuarán hablando del tema. Invito a una personalidad aquí en Miami, que es la señora Beatriz Rangel.
le invito a tomar la palabra, que nos dará su perspectiva sobre el tema desde Venezuela. La señora Rangel es internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico de Boston University y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Desde 1994 ha desarrollado su carrera en el área de las operaciones y la consultoría. Es directora y gerente de AMLA Consulting Group. En su país de origen, Venezuela, fue diputada por el estado de Miranda, secretario general del Ministerio de Educación, ministro de la Secretaría de la Presidencia y directora de Teatro Teresa Carreño. Además, es directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, señora Rangel. Bueno, un millón de gracias, Francisco, por esa generosa presentación. Yo quisiera, más que hablar desde la perspectiva venezolana, la perspectiva de alguien que tuvo que sentarse 6 años consecutivos en una comisión de las Naciones Unidas para negociar una convención internacional contra la corrupción. Convención que finalmente se suscribió, que lleva más de 2 décadas en funcionamiento y que parece no haber tenido ningún efecto sobre sobre ese mal que supuestamente iba a combatir con ella, que es el tema de la corrupción. Porque yo coincido completamente con lo que dijo Carlos Alonso Lucio, que los conductos a través de los cuales el crimen organizado transnacional penetra las actividades legítimas de la política es la corrupción y a través de las cuales penetra la economía real es a través del tráfico de armas. Y gracias por recordárnoslo, gracias por tenerlo presente, porque esos son los 2 temas precisamente a los cuales no se dirigió, por poner el tráfico de armas, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción. Bueno, yo quisiera decir primero que la guerra híbrida se refiere a un conflicto en el que el adversario combina tácticas militares convencionales con métodos no convencionales y usando así la desinformación, la guerra cibernética, las operaciones de información. Eso es para lograr objetivos estratégicos. Siempre las guerras híbridas convocan actores estatales y no estatales. Y además, aun cuando es un concepto moderno, se practica desde la antigüedad. En la guerra del Peloponeso ya se practicó la guerra híbrida. Hubo necesidad, por ejemplo, de que los espartanos engañaran a su población esclava, que eran los hilotas, para que pudiera participar en el proceso que ellos lo veían, que de otra manera lo hubieran visto como un ejercicio más de subyugación. Usaron mercenarios también, y además usaron estos mercenarios han vivido no solamente desde la era de las cavernas, sino también durante el Renacimiento. Las ciudades-estado italianas, cuando se peleaban, usaban lo que ellos llamaban los condottieri. Yo creo que el aspecto clave de la guerra híbrida, los aspectos claves que debemos seguir y que deberíamos crear alianzas políticas e instrumentos internacionales para combatirlas, son que combina tácticas convencionales e irregulares, que explota las vulnerabilidades y que recurre muchísimo a la guerra psicológica. Estos 3 son los pilares a través de los cuales uno ataca una guerra híbrida. En el caso de Venezuela, los 3 están presentes en todas las acciones del régimen que allí opera. Ellos explotan las vulnerabilidades, es decir, han creado una inmensa sociedad pobre para que la gente dentro de la pobreza dependa completamente de ellos, les tenga miedo y no se le ocurra nunca unirse para rebelarse en contra del régimen. Usan las tácticas convencionales regulares porque tienen un ejército que está armado, aun cuando hay alguna protesta recurren a otros medios, pero también al ejército formal venezolano. Y la guerra psicológica la aplican absolutamente todos los días. Pero tenemos muchísimos antecedentes que no vienen al caso, no solamente la guerra del Peloponeso, sino también cuando hubo la ruta de la seda
Y ahí es el primer récord que se tiene histórico de la participación activa en una guerra híbrida del crimen organizado de ese momento, porque las caravanas que traían las riquezas de China eran un objetivo muy jugoso para atacar cuando iban pasando por los parajes que no estaban poblados. Entonces, ¿qué pasó? Los señores feudales, por donde no pasaba el comercio, que eran las ciudades menos ricas, empezaron a contratar bandidos para que atacaran a las caravanas. Y eso era una guerra híbrida y obviamente estamos hablando de el crimen organizado, que cambiaron las señales del camino, enviaban palomas mensajeras con mensajes diseñados para confundir a los enemigos, se contrataron mercenarios y luego se llegaron inclusive a usar los uniformes de una ciudad-estado para confundir a las otras ciudades-estado, las que eran amigas de esas ciudades-estado, y que el crimen organizado, en vez de ser visto como lo que eran unos bandidos, se viera como un ataque de una ciudad-estado rival. La práctica, por tanto, es tan antigua como la vida. Ahora, ¿pero qué pasa al sur del río Bravo? Y lo voy a hacer bien breve con esto, porque yo sé que tenemos que ceñirnos un tiempo, que es que en el sur del río Bravo el fenómeno de la guerra híbrida se ve cobra muchísima más fuerza y forma parte de lo que es la vida diaria del manejo del poder por varias razones que voy a enumerar. La primera es que, como todos los países del mundo, y a este proceso está sujeto desde Estados Unidos hasta Lesotho, que es el debilitamiento del Estado-Nación, la globalización de la economía ha debilitado al Estado-Nación. Entonces, ese debilitamiento del Estado-Nación le ha impedido hacer dos cosas fundamentales desde el punto de vista del manejo político, que es agregación de intereses, resolución de conflictos. Y en el caso de los países de menor desarrollo relativo, el ataque frontal y efectivo contra la pobreza. Porque tal y como lo dijo muy bien Carlos, los pobres son el ejército sobre el cual opera, entre una guerra híbrida, el crimen organizado transnacional. Después, en segundo lugar, tenemos un sector empresarial. Entonces, eso ha producido que nuestro entramado institucional sea poroso, el debilitamiento del Estado-Nación en todos nuestros países. Pero además tenemos un sector empresarial corporativista, extractor de renta, no creador de riqueza, para quienes la relación con el Estado, que es quien los protege, para no confrontar ninguna competencia de nadie del resto del mundo. Entonces, esa gente está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener el control interno del Estado, incluyendo tener conversaciones y intercambios con el crimen organizado transnacional. Y al sector empresarial, entonces, cuando se trata de proteger sus rentas, no tiene ningún problema en hacer una alianza táctica con el crimen organizado transnacional. Después tenemos el otro factor, debilitamiento del Estado-Nación, porosidad institucional, un sector empresarial no creador de riqueza, sino extractor de renta. Y a eso se añade que el resultado es que las economías de la mayoría de nuestros países son parapléjicas, no se han desarrollado completamente. Al no desarrollarse completamente, no absorben toda la mano de obra que se produce y se condena a amplios sectores de la población a la pobreza. Esa población pobre no tiene sino dos maneras de lograr el sueño de todo ser humano, que es lograr su propia felicidad. Ellos o migran y se vienen para Estados Unidos, o entonces se emplean con el crimen organizado transnacional. Y esa es la situación de fondo en América Latina. De allí que entonces en la región cada día se fortalecen más los actores no estatales que conforman el conglomerado de explotación de las actividades ilícitas y la explotación, y los otros que son el sector legal, empresarial, que explota los monopolios regulatorios creados por el Estado. Se perpetúa así la pobreza y con ella las semillas de la guerra híbrida que en nuestra región se libra día a día entre el entramado ilícito y el corporativista oficial.
Solo rompiendo esas estructuras corporativistas en los estados y obligando a nuestros sectores empresariales a que confronten la realidad del libre comercio para que compitan y traigan innovaciones y puedan empezar a crecer de verdad nuestras economías, vamos a poder lograr eso, uno, quitarle las bases de desarrollo a la guerra híbrida, porque vas a debilitar mucho el crimen organizado transnacional, y al propio tiempo vas a tener una población que al convertirse en clase media no le va a interesar tener relaciones con el crimen organizado ni con actores paraestatales, porque las clases medias se distinguen por ser conservadoras en sus principios, por tener un plan de vida que es el que define, por ejemplo, la Constitución americana, que dice The Pursuit of Happiness, que es la búsqueda de su felicidad personal. Y con esto termino y digo que guerras híbridas vamos a tener mientras haya pobreza en América Latina y mientras haya empresarios corporativistas, extractores de rentas, no creadores de riqueza. Gracias. Damos las gracias a la señora Rangel. A continuación, desde Colombia, invito a la palabra al señor Francisco Santos. Señor Santos es un reconocido periodista y político colombiano. Fue elegido en el año 2002 como vicepresidente y reelecto en el año 2006. En el año 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana. Además, ha sido embajador de Colombia en Estados Unidos del año 2018 al 2020. Bienvenido, señor Santos. Muchas gracias, y yo quiero hablarles desde el punto de vista práctico de dos tipos de guerra híbrida. La primera, donde está el crimen organizado involucrado, y la segunda, donde es un tema más ideológico, pero que igualmente utiliza la violencia y utiliza ciertos elementos de protesta brutal para generar el mismo efecto. Uno se da en países desarrollados, otro se da en países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo, el ejemplo es clarísimo: Chile, Colombia, Ecuador, 2019, 2020, 2021. Chile, 2019, la subida del precio del bus, del Transmilenio, crea una protesta social donde en una sola noche queman 19 estaciones de metro. Eso no es una protesta social. Eso es algo organizado, eso es algo que tiene una cantidad de elementos inmersos que sorprendentemente no han sido investigados, pero donde están metidos anarquistas, donde está metida injerencia extranjera, donde está metida, no sé si en ese caso delincuencia organizada, pero sí era una organización de sectores muy radicales que generan ese incendio que produce una nueva constitución supuestamente, que afortunadamente Chile nos dio el ejemplo de derrotarla 2 veces en el voto, no como en Colombia, que se derrotó el proceso de paz y no pasó absolutamente nada. Allá no en un plebiscito, allá los 2 plebiscitos se cumplieron. Sin embargo, todo el escenario llevó a un resultado político, y el resultado político es la elección de Boric. En Colombia, bueno, en Ecuador fue lo mismo, pero en Ecuador lograron controlarlo, digamos, y quizás el elemento más crítico de Ecuador es que el tema de seguridad se convirtió en tal problema que se generó el efecto contrario. Pero las protestas en el 2020 y en el 2021 en Ecuador eran muy similares, y había una mezcla de organizaciones radicales, organizaciones criminales, supuestamente sectores sociales que hacían protesta, que generaban ese impacto. Colombia 2021, clarísimo. Todo lo que se generó, bloquearon el país, etcétera. Estaba metido la FARC, estaba metido el cartel del Golfo, estaban metidos los rusos. Sorprendentemente, hay evidencia que desapareció, que la vi yo en televisión, y fui a preguntar a la fiscalía, ¿y qué se hizo esta información de un ruso alquilando cuentas de colombianos para pasarle la plata a los líderes de esta supuesta protesta social? ¿En qué desemboca? Primero, la debilidad del presidente de entender que era una guerra híbrida y para dónde iba, no lo respondió de la manera correcta, y eso desencadena la llegada de Gustavo Petro al poder. Entonces, esos son 3 elementos que tenemos que entender que se mezclan y qué es lo que quieren: conducir
a un caos y una generación de destrucción de institucionalidad y destructor de esperanza, que cualquier populista llega con un cuento de esperanza y puede ser electo. En Estados Unidos, 2 casos: Defund the Police, sin duda, y las protestas antisemitas en las universidades. Es igualito, pero no hay delincuencia, pero es un tema ideológico, es un tema muy inspirado en toda una característica donde las universidades contribuyen brutalmente, entre otras la Universidad de Harvard, donde mi colega tiene puesto, y muchas otras, no solo esas, que tienen todo un discurso ideológico que genera esa mirada única y que genera esa capacidad de manipulación y explotación para lograr un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Desacreditar la institucionalidad. En el caso de las protestas, mire el efecto que tuvieron con la institucionalidad de las universidades. Están hoy en la mira por cuenta de eso que pasó. Las universidades más importantes del mundo. Crear caos. El tema de Defund the Police genera, digamos, ha generado ese problema en muchísimas ciudades y ha tenido también impacto político distinto. Y es que todo ese proceso lo que hizo es lograr que Trump sea presidente en Estados Unidos. Entonces sí creo que es importante que entendamos, primero, que actores internacionales y externos como Rusia, especialmente Irán también, con Hezbollah, ayudan esos, están metidos en América Latina y es parte de ese esfuerzo de desinstitucionalización y de creación del caos en esa guerra híbrida, donde se utilizan estudiantes o sectores sociales también tremendamente manipulados desde las universidades. La izquierda se tomó las universidades en América Latina y en gran parte ha generado, digamos, esa mirada sectaria, que es también lo que ha pasado de cierta manera en Estados Unidos. Y con la mezcla de la movilización de organizaciones articuladas, algunas, en el momento en que sepamos toda la verdad, vamos a ver que Rusia estaba metido hasta acá en todas estas protestas. Tenemos estos resultados que son políticos. La guerra híbrida quiere un resultado político. La guerra híbrida dejó a Boric, la guerra híbrida dejó a Petro, la guerra híbrida dejó a Trump. Funciona para un lado y funciona para el otro. La guerra híbrida desacreditó las universidades más importantes de Estados Unidos. La guerra híbrida desacreditó una institución fundamental en Estados Unidos como la policía. La guerra híbrida destruyó o desacreditó las democracias. Ojo, las democracias de Chile y de Colombia, las más fuertes del continente. Entonces, esto no es simplemente algo que se cree país por país, esto está mucho más organizado y tiene, digamos, como objetivo absoluto la destrucción de la democracia. Sí, hoy la democracia está en riesgo y la guerra híbrida ideológica, criminal, con objetivo político, hace parte ya del instrumento que utilizan aquellos que quieren destruir la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Continuamos en el foro Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia. Invito a tomar la palabra al doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es un reconocido científico político, máster y doctor en PhD. Además es abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013, además de profesor visitante de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Actualmente es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Gracias. Sinónimos de guerra híbrida son ataque, estratégica, tácticas híbridas. Partió como teoría militar en la que se utilizan todo tipo de medios y procedimientos irregulares, con el objetivo de también influir sobre la élite y la población. Noticias falsas, diplomacia, inmigración ilegal, masiva, guerra jurídica e intervención electoral desde el extranjero. Por lo tanto, el uso del crimen organizado contra la democracia es absolutamente coincidente, como también el hecho que la característica fundamental de este tipo de acción es que busca desestabilizar un Estado donde las instituciones funcionan para estimular división y polarización. Clave fue el uso de soldados del narcotráfico, de barras deportivas, para la violencia con el nombre de primera línea que se desarrolló en países como Chile, Colombia y Ecuador. Es un tipo de agresión
que permita a quien la provoca negar su participación y evitar que se le atribuya el ataque, por lo que a diferencia de la agresión tradicional, busca influenciar las decisiones de un cierto sector como podrían ser sus políticos. Un especialista ha sido el general Gerasimov, hoy jefe del Estado Mayor en Rusia y quien se hiciera conocido como autor de la táctica de los hombres de verde, que le permitió conquistar o reconquistar Crimea el año 2014 sin disparar un tiro. Un uso hoy totalmente aceptado de esta estrategia es el estímulo de la inmigración ilegal para debilitar a otros países, como lo han hecho las dictaduras castrochavistas en Latinoamérica o el uso de la inmigración siria contra Europa hace algunos años. Por lo tanto, la guerra híbrida se mueve en una especie de zona gris, lo que también desafía a los convenios de Ginebra, la legislación específica que regula la guerra a nivel mundial. Especial tipo de víctima es aquella democracia que es indefensa. Es lo que ocurre hoy día con el crimen, sobre todo el organizado, y preferentemente el uso de los recursos del narcotráfico para debilitarla, ya que no solo hablamos en este caso del derecho penal y la capacidad sancionatoria del Estado, sino de algo que afecta a los fundamentos mismos de la sociedad democrática, a veces sin distinguir entre países subdesarrollados y desarrollados, tal como ocurre hoy en Francia, con ataques violentos a autoridades después que se quitaran beneficios carcelarios a presos que son jefes de carteles. La vida cotidiana de la población deja de ser previsible y segura, con lo cual se critica a la democracia misma. Incluso las prisiones se usan como base para seguir cometiendo delitos. Existe también una situación donde hay legislación que amarra las manos de jueces, policías y militares y con sectores políticos y comunicadores criticando al Estado y defendiendo a delincuentes. La guerra híbrida causa especial daño a las instituciones democráticas. Es flexible y adaptable, no es lineal, ya que más que a algo siempre específico se extiende a otros ámbitos cual bomba de racimo. Sobre todo que su objetivo es la desestabilización, con lo que se busca debilitar a la democracia sin necesidad de derrotarla en una batalla. Chile ha sido objeto de distintos tipos de ataques híbridos y el principal error ha sido cometido por el propio país, ya que no tiene hoy y tampoco ha tenido durante demasiado tiempo una visión de su desarrollo en términos estratégicos. Factor clave ha sido que desde el retorno a la democracia y durante todo el siglo XXI ha carecido de una institucionalidad de inteligencia digna de ese nombre, por una decisión que se ha arrastrado por demasiado tiempo, ya que el Estado carece hoy de una verdadera inteligencia como consecuencia que los servicios militares y civiles fueron utilizados para perseguir la disidencia y a quienes pensaban distinto, cometiendo incluso crímenes durante la dictadura del general Pinochet. Además que la ley le sigue prohibiendo a los militares reunir ningún tipo de información interna, limitándolos al rol exterior, pero solo en caso de guerra. Es una circunstancia que ha afectado al buen funcionamiento del país, toda vez que no puede existir un Estado moderno sin un servicio de estas características. Al respecto, su falta se ha notado en diversas circunstancias, partiendo por la violencia aguda a la que hacía expresión Pacho Santos, que estalló en octubre del 2019, donde la propia democracia estuvo en peligro, primero porque el Estado fue superado y después por un proceso constitucional que pretendió modificar la esencia del país. Un segundo elemento es la existencia de una guerrilla de baja intensidad, falsamente presentada como reivindicación de la minoría mapuche, ya que incluso tiene vínculos con el narcotráfico y delitos como robo de madera en la Araucanía, con amplia participación de bandas delincuenciales blancas. Es además con la existencia de lugares donde se anuncia que el Estado allí no penetra ni siquiera para censos. Tercero, la debilidad estructural del país fue aprovechada por el régimen venezolano, quien usó al Tren de Aragua para secuestrar,
torturar y asesinar al teniente Ojeda, disidente que había recibido refugio político. Chile ha hecho la denuncia a la Corte Penal Internacional, ya que los fiscales tienen prueba de la participación nada menos que de Diosdado Cabello. Hoy se espera que la justicia vuelva a permitir las expulsiones desde Estados Unidos, ya que está detenida la expulsión hacia Chile de 3 personas que participaron, incluyendo a quien se indica como líder del comando asesino. Por último, Chile vive hoy la tormenta perfecta, ya que la incompetencia del gobierno del presidente Boric ha sido tal que en un país que era relativamente seguro, hoy el tema de la delincuencia es el principal factor para definir las elecciones presidenciales y generales que tendrán lugar a fines de año. Y el deterioro de la seguridad ha sido muy grande debido a un gobierno lleno de complejos sobre los derechos de los delincuentes, lo que se une a un sistema garantista que fue instalado en la transición a la democracia. Como conclusión, la experiencia de Chile debiera ser útil para tener en Latinoamérica un debate sin complejos sobre el tema de los derechos de los ciudadanos, incluyendo la forma en que Bukele puso el tema sobre la mesa al derrotar a las pandillas en El Salvador, es decir, un camino donde se pueda atacar la violencia y el crimen organizado respetando las garantías constitucionales, ya que de otro modo la democracia va a continuar deslegitimándose para un numeroso grupo de ciudadanos que creen que sus derechos han dejado de importarle a la élite gobernante. En lo personal, creo que el camino es estudiar la experiencia en vez de juzgarla. Y la democracia y las instituciones republicanas merecen que se actúe así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación, desde Cuba nos acompaña toda una personalidad del periodismo. Me refiero a Ileana Labastida. La señora Labastida es graduada de la Universidad de La Habana. Es una reconocida periodista acá en Miami, además de directora del diario Las Américas. Bienvenida, señora Labastida. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Un saludo a todos quienes nos pueden ver a través de las plataformas digitales en las que estamos haciendo esta transmisión en vivo. Cuando fui convocada para disertar acerca del concepto de guerra híbrida, aterrizado en la realidad de mi país de nacimiento, para poder preparar los apuntes de esta intervención, reflexionaba que la aplicación y desarrollo de algunos de los métodos utilizados para el ataque multifactorial y diverso que constituye lo que conocemos como guerra híbrida, en Cuba se comenzó a gestar y a experimentar mucho antes de que la tecnología permitiera el alcance global que este fenómeno que hoy analizamos. Aunque resulta innegable que el poder de la tecnología y su desarrollo han cambiado los paradigmas de muchas cosas en el mundo y ha impuesto nuevos códigos a la civilización, en Cuba, una vez radicalizada la toma de posesión que tuvo lugar en enero de 1959, 2 años después, en 1961, cuando Fidel Castro proclamó el carácter socialista del sistema, comenzaron a sentarse las bases de una metodología bien instrumentada que para nada se daba de manera espontánea. Por el contrario, desde el principio tenía bien marcados sus objetivos. Los procedimientos empleados, aterrizados en el concepto de guerra híbrida, abarcaron la implantación del terror en la población con el fusilamiento de todo el que de alguna manera hubiera tenido algún nexo con el gobierno anterior o todo aquel que mostrara desacuerdo con el rumbo que tomaba el país. Los que con más suerte corrieron enfrentaron el destierro. En paralelo, la proyección internacional del régimen desde siempre fue la identificación de un enemigo al que desde el principio se utilizó como chivo expiatorio para responsabilizar de los fracasos, además para situar a Cuba como un país que desempeñaba el papel de víctima y héroe a la vez y que en su postura de enfrentamiento con el imperio ganaba prestigio, admiración y sentimientos de solidaridad entre otros países de la región y del mundo. Cuba, con los métodos implementados por su cúpula gobernante, se convirtió en una punta de lanza
para los intereses de la potencia enemiga de Estados Unidos y Occidente, que fue durante 70 años la Unión Soviética. Asimismo, se erigió en el laboratorio de exportar movimientos subversivos en el hemisferio occidental, ya fuera enviando hombres a combatir en determinados conflictos, como formando y entrenando personal en el país para alentar guerrillas. También las tropas cubanas, desde la década del 60, participaron como fuerzas beligerantes en conflictos en África, Asia y Medio Oriente. De hecho, actualmente han sido identificados jóvenes cubanos contratados como mercenarios por el ejército ruso para la guerra de ocupación que sostiene el Kremlin contra Ucrania. Cuba también sembró agentes de influencia en el mundo, trayendo a estudiar de forma gratuita al país a jóvenes de diversos confines, a los que les ofreció formación universitaria y además de propiciarles que se graduaran como profesionales en diversas disciplinas, también les proveyó una carga de adoctrinamiento suficiente que luego les permitiera difundir y defender la ideología aprendida. Cuba, a través de sus embajadas en el mundo, realiza labor de inteligencia con el personal formado por la seguridad del Estado para esos fines. Con el lobby que ha sido capaz de fomentar, infiltran con sus adeptos las altas esferas de gobierno y las academias en diversos países, incluido Estados Unidos. Con la aplicación de la tecnología y aunque el acceso de la población cubana a la conectividad es limitado, desde los eficientes equipos de difusión masiva del régimen para el mundo, uno de los elementos de la guerra híbrida que mejor desarrollan es la desinformación, no solo hacia los propios pobladores de la isla, también hacia otros países en los que Cuba ocupa espacios de televisión y radio, como es el caso de Venezuela. Si alguien hiciera una evaluación superficial del papel que puede tener Cuba en la efectividad de la ejecución de lo que conocemos como guerra híbrida, podría suponer que son escasas las posibilidades, teniendo en cuenta que hablamos de un país donde en los últimos 3 años su población se ha reducido de 11 millones a poco más de 8 por el éxodo de su juventud, la baja tasa de natalidad y el envejecimiento. También porque hablamos de una nación donde el sistema energético y el de salud están colapsados, hay escasez de agua potable, hay constantes epidemias oscilantes por la mala higiene comunal y la falta de medicamentos, asimismo porque los niveles de nutrición son deficientes. Sin embargo, el régimen cubano, y aunque parezca imposible en esas circunstancias agonizantes, continúa siendo un ejecutor activo del método de guerra híbrida, y es por ello que con su influencia mantiene alimentando focos de conflicto que van desde oleadas masivas de inmigrantes que convenientemente y cíclicamente empuja hacia Estados Unidos, como inocula efectivos de sus fuerzas élites para boicotear cambios, como lo ha hecho en Venezuela, como consigue permanecer inamovible del consorcio de narcos gobernantes, por decirle de alguna manera, que se identifican como una corriente ideológica denominada socialismo del siglo XXI. Es decir, aplicando el concepto de guerra híbrida, el régimen cubano no se enfrenta en un conflicto armado abierto en contra de otros países, pero sí permite, alienta y propicia que su población lo haga. Utiliza fuerzas represivas internamente para implantar el terror y frustrar cualquier intento de cambio, a la vez desinforma, hace marketing ideológico en su favor y el de sus aliados, mantiene asfixiada económicamente a la población, idea mecanismos a través de negocios de terceros para obtener ganancias de los cubanos emigrados y no detiene los esfuerzos por expandir la red de espionaje que le gestiona adeptos y beneficios para sobrevivir. Por todas esas razones, que aunque expuestas de forma general son comprobables, la aplicación de los métodos que identificamos como propios de la guerra híbrida han sido y continúan siendo utilizados por el régimen de La Habana, que aunque para algunos no esté claro, constituye una de las principales amenazas para la democracia en Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Labastida. Continuamos en el foro Guerra Híbrida, uso del crimen organizado contra la democracia. A continuación invito al señor Paulo Henrique Araújo desde Brasil. El señor Henrique Araújo es una figura destacada del debate político brasileño
Su trabajo como periodista, analista, político, editor y escritor refleja su dedicación al estudio de la historia y la geopolítica brasileña. Es un reconocido autor de 5 libros, entre ellos algunos bestsellers. También es colaborador del periódico The Epoch Times y participó en el documental Elecciones del Fin del Mundo, transmitido a más de 32 idiomas en varios continentes. Bienvenido, señor Araújo. Muito obrigado, bom dia. Agradeço o gentil convite do Instituto, né, para aqui falar aos senhores e quero fazer a minha contribuição hoje falando sobre um caso que aconteceu no Brasil e no Peru na última semana. Então, preparei aqui um pequeno texto para falar sobre isso aos senhores no tempo devido. A Operação Lava Jato foi abortada no Brasil, não por falta de provas, mas por excesso de culpados. Delações comprovadas, documentos, confissões, bilhões desviados. Tudo foi real. Tudo foi arquivado. Mas, enquanto o sistema aqui se esforçava para apagar vestígios, outros países levaram o escândalo a sério. No Peru, o desfecho de um dos principais capítulos da Lava Jato chegou nesta semana passada. O ex-presidente Ollanta Humala foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, junto à sua esposa, Nadine Heredia, que recebeu a mesma pena. A acusação é clara. A campanha de Humala entre 2006 e 2011 foi financiada com $600 mil do regime chavista de Hugo Chávez e $3 milhões das empresas brasileiras Odebrecht e da OAS, a pedido direto do governo brasileiro, mais precisamente do Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva. Mas, enquanto Mala se apresentou e foi conduzida ao presídio de Barbadillo, Nadine Heredia fugiu para a Embaixada do Brasil em Lima, onde pediu asilo político. E quem lhe concedeu esse refúgio? Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não concedeu refúgio a uma dissidente, nem a uma perseguição ideológica do caso. Ele acolheu uma condenada sentenciada por corrupção em um esquema articulado por ele próprio e seu governo. O delator Marcelo Odebrecht, envolvido no caso de pagamentos em 2006, foi taxativo quando falou sobre isso. No caso do Peru, os $3 milhões foram um pedido do governo de Lula. Nós éramos apenas os emissores. O procurador peruano Germán Juárez Atoche resumiu: fica novamente confirmada a relação entre o PT, liderado por Lula da Silva, e Ollanta Humala. A afinidade era ideológica e financeira. Este caso não é uma exceção, é uma ponta visível de uma estrutura muito maior. O Foro de São Paulo, que articulou ao longo de 2 décadas financiamento cruzado de campanhas eleitorais, operações subterrâneas com dinheiro de empresas estatais, construtoras, ditaduras e estratégias de manutenção de poder em toda a América Latina. Foi através do Foro de São Paulo, que é o eixo central de tudo isso, que Lula organizou campanhas para Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O seu partido, o PT, enviou marqueteiros e operadores para Caracas, na Venezuela, Quito, no Equador, La Paz, na Bolívia. A Odebrecht, a empresa brasileira, funcionava como uma caixa única para projetos socialistas continentais. O Brasil bancou, coordenou e acobertou uma rede mafiosa travestida de solidariedade ideológica. E isso não é teoria, meus caros. É tudo documentado, está delatado e está sentenciado. O mais escandaloso, no entanto, não é a concessão do refúgio, é a reação a isso. Ou melhor, a ausência dela. Nenhuma manchete bombástica nos jornais brasileiros foram feitas. Nenhum editorial, nenhum plantão de TV,
uma breaking news, nenhuma indignação. A imprensa brasileira, que destruiu reputações por apresentações de PowerPoints dos juízes e também dos procuradores da Operação Lava Jato, que perseguiam os corruptos, silencia diante do uso do Estado brasileiro para proteger uma fugitiva da justiça peruana envolvida em corrupção transnacional ligada ao atual presidente do Brasil. Conclusão: o Brasil foi rebaixado de república para reduto. Hoje, Nadine Heredia está protegida no Brasil. Seu marido está preso. O esquema do Foro de São Paulo segue intocado. O PT está no poder. A Odebrecht mudou o nome, mas já passou a operar com o governo brasileiro e a imprensa sorri. O que aconteceu na semana passada é um ato institucional de cumplicidade com a criminalidade internacional. O presidente da República do Brasil usou o Ministério das Relações Exteriores para blindar uma cúmplice sua num esquema transnacional de corrupção. E o país, anestesiado, assistiu em silêncio. O Foro de São Paulo, meus caros, não é passado, ele é presente, ele é governo em muitos países da nossa amada América Latina e agora também é abrigo de criminosos aqui no Brasil. Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. Damos las gracias al señor Araújo. Continuamos en el foro Guerra Híbrida, uso del crimen contra la democracia. A continuación quiero invitar a un destacado y reconocido periodista que nos dará su visión desde Nicaragua. Me refiero al señor Luis Galeano. Señor Galeano es licenciado en Comunicación Social, con 22 años de experiencia y ex corresponsal de la agencia AP en Nicaragua, además de director del programa de TV y radio Café con Voz. Es un exiliado político que vive aquí en Miami. Bienvenido, señor Galeano. Gracias, Francisco. Gracias al Instituto siempre por considerarnos. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda porque el tiempo apremia, como decimos. Nuestro speaker, Carlos Alonso Lucio, afirmaba que la primera amenaza que las democracias tienen enfrente es el crimen organizado. Y creo que de eso no hay duda. El tema es cuánto la comunidad internacional está clara de tal situación y qué va a hacer la comunidad internacional para enfrentarlo. Ese es uno de los primeros puntos. Y pregunto esto porque, para mencionar lo que ocurre en Nicaragua como un ejemplo claro de cómo los mafiosos llegan al poder y desde el Estado legalizan lo ilegal y normalizan lo que va en contra de la norma, menciono lo siguiente. Cada cierto tiempo en Nicaragua aparecen en zonas recónditas de la montaña cargamentos de dinero cuyo origen puede ser un campesino que andaba con una mula o con un caballo y llevaba unos sacos a los lados con una gran cantidad de dinero. Lo capturan, o mejor dicho, capturan el caballo y el campesino escapa. Una cosa bien extraña, el campesino no es apresado. Pero posteriormente ese dinero es incorporado a una investigación estatal a través de la Fiscalía y luego es puesto a la orden del Estado como en una cuenta que pertenece a las finanzas públicas de Nicaragua. Desde que Estados Unidos comenzó a sancionar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entidades como Alba Caruna, Bancor, que servían como financiadores de la dictadura o como bancos de segundo piso o paraestatales, comenzaron a guardar dinero por todas partes en caletas al estilo de los narcos de la serie, y ahora cuando quieren lavar ese dinero hacen lo que les acabo de mencionar. Aparecen camionetas sospechosas, barriles sospechosos también que iban cargados de dinero y luego lo incorporan a las finanzas públicas de Nicaragua. Es la manera en la que se lava el dinero de manera descarada, utilizando el Estado para decir, bueno, pues antes este dinero no podía entrar porque era parte de los fondos que tenían Bancor, Caruna y todos los fondos de la cooperación venezolana y demás,
que la dictadura de Ortega y de Murillo se apropiaron. Al venir las sanciones y no poder entrar al sistema financiero, le dan la vuelta del perro, como decimos, y llega a las mismas finanzas del Estado limpio por haber sido abandonado a través del sistema del caballo con una gran cantidad de sacos colgándole. Y esto es parte del crimen organizado utilizando al Estado en la guerra híbrida, porque los que llegan al poder a través de los votos no solamente quieren coexistir y tomar ventajas de las debilidades de nuestras democracias, sino que se quieren lucrar de estados frágiles, fallidos o corruptos. Quieren ser el Estado y se apoderan del Estado. Y en esto tienen una audacia muy grande porque no solo intervienen, participan, financian procesos electorales e interactúan de forma violenta, sino que se quitan de en medio al que quiere hacerle sombra. Si no, pregúntenle a Fernando Villavicencio, allá en Ecuador, qué fue lo que ocurrió con él. La guerra híbrida es como un pulpo en el que cada tentáculo representa una táctica de guerra nueva, no convencional. De todos modos, de todos ellos, el tentáculo más fuerte sería el de la información, y como periodista tengo claridad sobre el papel que formamos, porque la información como arma de desestabilización, a medida que la guerra híbrida se ha ido haciendo más común, ha aumentado notablemente la propagación de lo que se clasifica como información errónea, desinformación y mala información. Según la Agencia de Ciberseguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos, CISA, aunque las diferencias entre estos términos sean sutiles, es fundamental entenderlas. Así, la desinformación sería la información creada deliberadamente para perjudicar o manipular a una persona, grupo social, organización o país. La información errónea, la información falsa elaborada sin la intención de hacer daño. Y finalmente, la mala información, el uso de la información veraz fuera de contexto con finalidad de engañar. La protagonista de estas tácticas híbridas es sin duda la desinformación. En Nicaragua, como les mencionaba, la guerra híbrida Ortega y Murillo les ha ayudado para consolidarse en el poder mediante elecciones cuestionadas, represión y el silenciamiento de los medios independientes. Rusia, como se ha mencionado por acá, ejerce un rol clave al abastecer de armamento y respaldo político, expandiendo su presencia en Centroamérica. China ofrece proyectos de infraestructura, fortaleciendo económicamente a la dictadura. Estas sinergias permiten a Ortega y Murillo sortear sanciones internacionales y reprimir protestas pacíficas. La persecución contra opositores y defensores de Estados de los derechos humanos ha sido documentado por organismos internacionales, evidenciando el modus operandi de la guerra híbrida: financiamiento externo, manipulación del debate público y protección diplomática para perpetuar tendencias autoritarias. Les decía que, y con esto voy finalizando, que en la guerra híbrida los estados totalitarios buscan cómo normalizar lo que no está de conforme con la ley. Ortega y Murillo han llegado al punto de elevar a rango constitucional su totalitarismo, con una reforma constitucional que la presentaron como reforma parcial, pero reformaron todo el Estado para legalizar lo que de hecho venían haciendo. De manera tal que en la guerra híbrida y en la narrativa hacia el exterior y hacia el interior del país se diga que Ortega y Murillo no están violentando derechos humanos ni leyes, porque todo lo que hacen está de conformidad con la nueva Constitución. Y eso es lo que tratan de decirle a los organismos de derechos humanos, a los organismos financieros internacionales cuando llegan y les cuestionan, dicen, no, aquí no estamos violando derechos humanos, aquí estamos ejerciendo el poder y el pueblo es el presidente, y como el pueblo es el presidente, nosotros lo representamos. Y como nosotros lo representamos, hemos decidido establecer una monarquía del siglo XXI en el centro de las Américas. No podemos perder de vista el papel que jugamos todos nosotros en la denuncia de la guerra híbrida y, por supuesto, en seguirle dando voz a quienes no tienen voz en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galeano. Continuamos en el foro Guerra Híbrida, uso del crimen contra la democracia. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias, Francisco. Muchas gracias.
Empiezo agradeciendo y felicitando a los oradores de hoy, a nuestro keynote speaker, Carlos Alonso Lucio, que ha presentado un marco tan adecuado del concepto de guerra híbrida y de las expresiones, a doña Beatriz Rangel, a Francisco Pacho Santos, Ricardo Israel, doña Iliana Labastida, a don Pablo Enrique Araújo, que nos ha hablado desde Sao Paulo, y a Luis Galeano, que nos han presentado un panorama de lo que son las expresiones de la guerra híbrida en este siglo en diferentes puntos de las Américas. Por eso, el Inter-American Institute for Democracy ha querido hacer este foro. Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia. Lo primero que hay que rescatar de todo lo brillantemente expuesto aquí son conceptos. El primer concepto, el concepto de guerra híbrida. ¿Qué quiere decir guerra híbrida? La guerra híbrida es una agresión, es un conflicto que se realiza por métodos convencionales y no convencionales, con el objeto de debilitar al adversario, socavar su resistencia y destrozar su sistema institucional, que tiene además el elemento de que los agresores pueden negar la agresión. O sea, la guerra híbrida, que está en plena ejecución en este siglo en las Américas, es una forma de agresión. Es una cosa en que podríamos resumir diciendo que el concepto de híbrido es el producto de elementos de diferente naturaleza, porque los métodos que se utilizan son muy variados, como lo vamos a ver más adelante. El segundo concepto, que es el crimen. Recordemos que crimen es un delito grave, es un hecho ilícito, pero que el crimen ha sido descrito conceptualmente como el acto perjudicial, porque es un delito grave, no solo a la víctima, sino también a la comunidad, a la sociedad o al Estado. Cuando uno está hablando de un crimen, está hablando de un ilícito que daña no solamente a la persona, al individuo que es la víctima, sino a la comunidad en su conjunto. Tercer concepto, crimen organizado. El crimen organizado está definido como aquellos grupos estructurados en actividades ilícitas para obtener beneficios económicos de poder u otros. Cuando ustedes vean una organización estructurada, y esto está definido por la Convención de Palermo, de 3 o más personas que cometen delitos para obtener beneficios económicos de poder u otros, eso es una organización criminal, eso es crimen organizado. Y finalmente, el elemento de que el crimen toma la política. ¿Cómo se llama eso? Se empotra en la política, como ha dicho nuestro keynote speaker. Eso en las Américas en el siglo XXI se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Empezó llamándose Movimiento Populista Bolivariano, se puso el nombre de ALBA en el camino, organizó figuras internacionales de organismos como el Petrocaribe o la CELAC, y hoy día se llama el socialismo del siglo XXI, que es la nominación política de la organización de crimen organizado más importante de este tiempo en las Américas, en mi opinión, y que está demostrado por la realidad objetiva que ahora voy a describir. La realidad objetiva muestra que el crimen empieza a tomar el poder político efectivamente a partir de 1999, cuando Hugo Chávez toma la presidencia de Venezuela, acude a salvar a la dictadura más antigua, la única en ese momento, la de Cuba, con Fidel Castro, que agonizaba, y ponen en marcha un proceso que 25 años más tarde tiene 4 dictaduras en el modelo cubano, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y tiene 4 gobiernos paradictatoriales que son democracias sometidas y al servicio de esas dictaduras, que son México, Brasil, Colombia y Honduras, con Chile oponiéndose a esa condición en el tema de Venezuela, pero totalmente sometido a la dictadura cubana, respecto a la que guarda un gran silencio y además acciones de colaboración. ¿Cuáles son los antecedentes de la búsqueda del crimen
para controlar la política. De repente, el antecedente más importante, se podrían citar muchos en las Américas, está en aquel concepto que en la década de los 60 en varios discursos expresa Fidel Castro y repite el Che Guevara. El narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo. O sea, el delito más importante en contra de la juventud, en contra de la sociedad, en contra del ser humano, que es el narcotráfico, ya sancionado en ese momento por la Convención de Viena de 1960-1961, es proclamado por el dictador de Cuba como el instrumento de lucha contra el imperialismo. Y eso construye un hecho posterior en la década de los 80, cuando Cuba se instituye como el primer narcoestado de las Américas, con el gran tráfico de drogas de la sociedad de Fidel Castro, con Pablo Escobar Gaviria, colombiano, Roberto Suárez, boliviano, que termina con el fusilamiento del general Ochoa, del coronel de la Guardia y otros, para tratar de lavar la participación delictiva de Fidel Castro. Esos son antecedentes. Pero también hay un antecedente respecto a otro tipo de uso del crimen como guerra híbrida, y es el caso del Mariel. El Mariel, que se da del 15 de abril al 31 de octubre de 1980, la crisis del Mariel, es el primer éxodo promovido, administrado, generado como un mecanismo de agresión a un país. 125,000 personas penetrando a los Estados Unidos y un conflicto internacional, expresión de guerra híbrida que podemos ponerlo para la historia. Pero en el siglo XXI, no solo Estados Unidos es el agredido. En los dos ejemplos que he citado, la lucha antiimperialista con el narcotráfico, Estados Unidos el agredido, y el Mariel, Estados Unidos el agredido. Pero en el siglo XXI se utiliza la guerra híbrida a través de varios mecanismos, de los cuales voy a enumerar simplemente 8, contra todas las democracias de las Américas. El primer elemento, el narcotráfico. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se convierten en narcoestados, y a partir de eso empieza la gran exportación de droga, objetivo principal de Estados Unidos, pero el consumo de droga en todos los países de las Américas, de América Latina sobre todo, se incrementa. La construcción de grupos criminales aumentan. Miren los grupos criminales en México, en El Salvador, en Centroamérica, en la propia Venezuela. O sea, se vuelve criminosa la sociedad de varios países de las Américas, no solo Estados Unidos. O sea, el agredido con el tema del narcotráfico, el objetivo principal es Estados Unidos. Utilizan la cocaína, agravan la cocaína con el fentanilo, pero toda la América Latina está con esa agresión. Segundo elemento de guerra híbrida, la migración forzada. Estados Unidos es el objetivo principal, sí, pero y los migrantes de Venezuela, los 8 millones de migrantes forzados, no están en Estados Unidos. Han ido a Colombia, a Panamá, al Ecuador, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil, a países de Europa. Quiero recordarles, nada más para que vean la gravedad de esto, el conflicto que se presentó el año pasado en la frontera entre Perú y Chile, donde había un grupo de varios cientos, tal vez miles de venezolanos, que ni Perú ni Chile querían, y los tenían en la frontera. Quiero recordarles que las economías de Colombia, del Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, se han recalentado por la llegada de migrantes, porque nadie está preparado para recibir miles o cientos de miles o millones de migrantes que terminan por afectar no solamente el problema social, el problema económico, el de empleo, el de salud, sino también el problema social, por de buena voluntad que se los quiera recibir. Tercer mecanismo, grupos delictivos. ¿Les suenan los nombres? Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha o MS-13, los carteles de Sinaloa, de Jalisco, de los Zetas, del Golfo, grupos criminales en el Brasil, en la Argentina, que se han transnacionalizado, pero se han transnacionalizado con el auspicio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, porque si no hubiera esa permisión, no habría posibilidad de una operación que no tiene precedentes en el ámbito de la expansión transnacional de los grupos delictivos ordinarios. Cuarto, manipulación de elecciones, penetración de las elecciones con financiamiento de candidatos que son sacados de la cárcel para ir a la presidencia, como Lula en el Brasil,
o que insisten tantas veces como López Obrador en México o Petro en Colombia, con financiamiento ilimitado para llegar al poder, y en el camino destruyen opositores para abrirles el paso a estos candidatos. Manipulación electoral con la presencia de candidatos que reflejan el crimen organizado y que buscan impunidad. El ejemplo que acaba de pasar en el Ecuador es dramático. La representante del correísmo quería tomar el poder para restituir el narcoestado, pero además para dar impunidad a Correa y a todos sus cómplices condenados con sentencias de 8 años de cárcel o más. Bolivia bajo amenaza con una elección en agosto, una elección en dictadura electoralista, Honduras casi en la misma situación, y peligro para las elecciones de este año en Chile y en Argentina, donde el financiamiento del crimen organizado, del socialismo del siglo XXI, con diferentes métodos y de diferentes fuentes, ha de ser un medio de guerra híbrida contra la democracia de estos países. Quinto, manipulación tecnológica. Sexto, noticias falsas. Séptimo, asesinato de la reputación. El asesinato de reputación no es otra cosa que el destrozar la reputación de las personas con argumentos infames. Resulta que en Colombia, y solo voy a poner un ejemplo, hoy día están en el Senado los violadores, asesinos, narcotraficantes y criminales de las FARC. Y está enjuiciado el expresidente Uribe, que luchó contra el narcotráfico, con ejemplo de éxito y brillantez para todas las Américas. ¿No? ¿Para qué poner más ejemplos? Podemos encontrar gente y situaciones de ese tipo en la Argentina, en Bolivia, donde están presos los mandos que defendieron la democracia, y en todo el hemisferio de las Américas, sobre todo en América Latina. Y octavo, la guerra cibernética, que es una situación que se vive día a día, con difusión de noticias falsas y otras. Termino esta descripción, porque todo lo que he hecho es topografía, aquí no hay ningún aporte novedoso, diciendo que es importante hablar de guerra híbrida, saber lo que es la guerra híbrida y entender que las democracias de las Américas, no solo Estados Unidos, todas las democracias de las Américas, y con ellas la libertad de los pueblos de las Américas, está bajo la agresión permanente, la guerra híbrida, por un enemigo que se hace llamar socialismo del siglo XXI y que no es otra cosa que crimen organizado bajo el mando de Cuba, integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y con el respaldo de los gobiernos paradictatoriales de hoy día, de México con la señora Sheinbaum, de Colombia con el señor Petro, del Brasil con el señor Lula y de Honduras con la señora Xiomara Castro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berzaín, por las conclusiones. Con esto finaliza el foro Guerra Híbrida, uso del crimen contra la democracia. Damos gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Un buen día. Oye, gracias.